Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, y luego la carta de Santiago, capítulo 5, versos 7 al 11. En Gálatas Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que es lo que vamos a ver hoy, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita y preciosa palabra, y te rogamos ahora que la bendigas a nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El poeta y escritor francés del siglo XVII, Jean de La Fontaine, escribió estas palabras que me sirven como introducción a lo que voy a compartir con ustedes. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Y creo yo que en este mundo donde estamos ahora nosotros viviendo, y cuando digo mundo me refiero a este tiempo más exactamente, estas son palabras que encajan bien. Y saben una cosa, que cuando nosotros llegamos al punto de la fuerza y la violencia, quiere decir que la paciencia en algún punto llegó a su fin, ha tocado sus límites, hemos perdido la paciencia. Así que son muy apropiadas estas palabras de este hombre. ¿Cómo definimos esto? A ver, la paciencia se trata de la capacidad que tiene un sujeto de tolerar o de soportar de una manera calma ciertas situaciones que pueden ser circunstancias en la vida, como pueden ser también personas con las cuales tenemos problemas para tratar. Porque, seamos realistas, hay personas que son difíciles y a veces demandan de nosotros paciencia para poder tolerar o soportar algunos caprichos o algunas cosas de ciertas personas en este mundo. El apóstol Pablo, cuando escribe a la carta de los Gálatas, y hemos estado observando el contexto y la situación que se vivía en aquel lugar, estamos hablando de una iglesia de hace 2000 años atrás. Notamos que los hermanos, según nos dice el capítulo 5, verso 15, estaban mordiéndose y devorándose unos a otros, dándonos en un sentido un perfil de lo mal que se estaban tratando las personas en esa iglesia. Y Pablo entonces escribe la carta tratando de remediar lo que había intoxicado las buenas relaciones. Y sabemos, por el estudio que hemos estado hecho hasta ahora, es que habían introducido un evangelio tergiversado, que había sido una competencia o una alternativa con el evangelio de Pablo, y había entonces traído una distorsión en la paz y la tranquilidad de esa congregación, y los hermanos estaban teniendo problemas unos con otros. Así que Pablo nos dice que una de las características del fruto del Espíritu es la paciencia. Ya hemos estado mirando las otras anteriores: amor, gozo y paz. Hoy vamos a enfrascarnos un poco en esta cualidad.
Y Pablo va a utilizar una palabrita. Acá les voy a pedir que me perdonen que voy a meterlos un poco en semántica, que es el análisis o el significado de las palabras. Pero trato yo generalmente de esquivar esto, porque usar las palabras del griego es un poco embromado. Pero si me siguen un poquito van a ver por qué es importante este ejercicio que quiero hacer con ustedes hoy. Pablo, cuando escribe en Gálatas capítulo 5, verso 22, y menciona entre esa lista de cualidades la paciencia, usa una palabra que es macrotumía. Olvídense, no necesitan recordar ese concepto, quiere decir paciencia, pero a lo menos para mostrar a dónde quiero llegar. Macrotumía es la palabra que aparece ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22. Y la traducen al español, la palabra es griega, pero la traducen al español como paciencia. Está bien. Pero en realidad, la palabra queda mejor traducida con el concepto longanimidad. Esa palabra que usa Pablo en Gálatas. ¿Y longanimidad qué quiere decir? Bueno, es el tolerar, es el soportar por largos periodos de tiempo ciertas situaciones que van en detrimento o en contra nuestra, ¿no es cierto?, que nos van complicando la vida. Así que Pablo dice que una de las cualidades del fruto del Espíritu es una vida longánime, una vida que soporta por mucho tiempo, no esa paciencia que dura un poco nomás y luego entonces la perdemos y se arma la de San Quintín, ¿no es cierto? No, señor, es algo que aguanta, que estira, algo que es persistente en nosotros. Obviamente esta cualidad además está a decir, hasta donde hemos visto hasta ahora, que no la encontramos en Galacia. Los hermanos habían perdido hace rato la paciencia. Y es por eso que se estaban dando unos contra otros, se decían de todo, había dos bandos en tensión, en competencia, que estaba fracturando la buena comunión de los creyentes en esa región del mundo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de una iglesia que ya no está hace 2000 años atrás. Las enseñanzas de Pablo de todas maneras tienen proyección o aplicación a la iglesia contemporánea, a nosotros, ¿no? Así que bueno, esto pienso yo. Acá podemos hacer un paréntesis y preguntar, bueno, ¿y qué de nosotros? ¿Perdemos la paciencia? ¿O somos longánimes? ¿Aguantamos por largos periodos de tiempo? Porque en esta generación y en esta sociedad, a lo menos en el ámbito diplomático, estamos observando que no se tiene mucha paciencia. Estamos prestos a apretar el gatillo o apretar botones y hacer un desastre de este mundo, ¿no? Es algo terrible lo que estamos viviendo. Bueno, Pablo lo que quiere de la iglesia de Galacia y por extensión de todos los creyentes, aquí, en el presente y en el pasado y en el futuro hasta que el Señor venga, lo que quiere es una iglesia longánime, una iglesia paciente, una iglesia que sepa tolerar por largos periodos de tiempo. Vamos a Santiago ahora. Teniendo eso como más o menos un punto de referencia, nos vamos a ver cómo Santiago, porque notamos que Pablo no elabora nada acerca de la paciencia, simplemente lo que dice es un fruto del Espíritu es, mejor dicho, una de las cualidades del fruto del Espíritu es la paciencia. Y eso es lo que espera de los Gálatas. Pero ahora voy a Santiago porque este es el hombre que, digamos, elabora un poco más acerca de este tema. Y entonces podemos horadar, podemos meter agujeros en el tema y tratar de sacar la savia para que nosotros podamos entonces vivir esa vida paciente que las Escrituras o el Señor espera de nosotros. En este pasaje, desde el verso 7 al 11, miren ahí en sus Biblias, aparecen dos palabras que traducen a nuestro español como paciencia. Van a encontrar, por ejemplo, en el verso 7, fíjense ustedes que aparece dos veces la palabra paciencia. Dice, tened paciencia al principio y casi al final aguardando con paciencia. Cuando vamos al verso 8, dice también, tened vosotros paciencia. Y luego en el versículo 10, otra vez menciona la aflicción y la paciencia de los profetas de antaño. Y vale decir que esta palabra, paciencia, este término que traducen allí, es exactamente el mismo que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22. La palabra es macrotumía.
Es la misma en Gálatas y la misma acá en este pasaje que está expresando Santiago. Pero entonces observen el verso 11, que también en la traducción aparece la palabra paciencia. Pero en el original, en la lengua original, en el griego, que es en el idioma en que se inspiró el Nuevo Testamento, la palabra que escoge Santiago es diferente. Ojo con esto, es muy importante. Tomen nota que 4 veces se escribe por dirección del Espíritu Santo la palabra paciencia, que es macrotumía, pero cuando llega al verso 11, el Espíritu de revelación dirige a Santiago a escoger otra palabra. Y esto es algo irregular, es algo extraño, que repite la misma palabra y de repente decide cambiarla. Tiene que haber alguna razón por la ruptura de esa dinámica gramatical. Y él va a utilizar un término que es hupomoné. Uno es macrotumía, el otro es hupomoné, que es la que aparece en el verso 11. Y básicamente, si tuviésemos que hacer una conceptualización etimológica de la palabra, quiere decir mantener bajo. Más o menos, para que se den una idea. Ese es el concepto de la palabra. Y que obviamente se traduce y se entiende en la mente de aquel entonces como una persona paciente. No hay mucha diferencia en cuanto a significado entre la palabra macrotumía, que aparece en los versos 7, 8 y 10, con la palabra hupomoné, que aparece en el versículo 11. Pero sin embargo, la primera, la que aparece en los versos 7, 8 y 10, están relacionadas con el trato que tenemos con otras personas. Es decir, ser pacientes con algunas personas con las cuales tenemos ciertas dificultades. Y esto engancha con el contexto de lo que venía diciendo Santiago desde los versos 1 al 6. Donde está mencionando, entre otras cosas, que hay los ricos opresores que maltrataban al pueblo de Dios, no pagándoles sus salarios, haciéndolos trabajar largas horas, y obviamente los pobres creyentes que eran explotados o abusados por estos ricos potentados, tenían que estar bajo el peso de esas cargas, aguantando y tolerando. Y Santiago dice, no pierdan la chaveta, aguanten, tengan paciencia. Dice, soporten a estas personas. Cuando vamos al caso de Job, ya no se trata tanto del trato con personas, sino la palabra hace referencia al trato con circunstancias. Porque en realidad cuando miramos la vida de Job, por ejemplo, si estudiamos el libro, en realidad Job fue un hombre que perdió la paciencia en cuanto a su trato con las personas. Tenía 3 amigotes que vinieron a visitarlo cuando estaba en serios problemas. Le amargaron la vida al pobre señor. En vez de ahí compadecerse del hombre, comenzaron a criticarlo, a darle duro. Job estaba allí sufrido, lastimado, había perdido todo. Y estos señores lo que hacían era acusar a Job de gran maldad. Cuando la Escritura nos dice, eso no lo sabían ellos y no lo sabía Job, pero la opinión que tenía Dios de Job era excelente. Dice, este es un hombre justo. Y bueno, gracias a Dios por la revelación que nos muestra todo el cuadro completo. Pero estos amigos decían, no, tú no eres un hombre justo, eres un canalla, eres un pecador. Porque todas estas cosas le pasan a los hombres que están en problemas con Dios. Y Job se hartó de aguantar a estos amigos que le estaban tirando piedras constantemente. Así que en cuanto a los amigos, Job perdió la paciencia. Pero en cuanto a Dios, debido a las circunstancias, había perdido, fíjense en ustedes, había perdido a sus hijos, había perdido sus posesiones, había perdido su salud. Probablemente se le arruinó la situación con la señora también, porque en una de esas la pobre mujer, harta de todo, a veces la juzgamos mal a la señora de Job, tenemos que ponernos un poco en las sandalias de la pobre mujer. Ella también perdió a sus hijos de golpe, toda su prole, perdió todos sus bienes. El hombre se le está muriendo. ¿De qué va a vivir una mujer sola en las tierras bíblicas? En aquel entonces era quedar en la intemperie, completamente desprotegida, sin refugio. Y la señora dice, pero morite de una vez. La mujer había perdido la cadena. Así que no digo con esto que estaba bien lo que hizo, pero la verdad nos hace entender el dolor de esta mujer, así como el dolor de Job. Pero sin embargo, este hombre nunca perdió la confianza en su Dios. Él es el que menciona aquella hermosa frase que ha hecho eco en la posteridad, y es, yo sé que mi Redentor vive.
a pesar de todas las circunstancias torcidas que le vinieron y todas de golpe, porque no se le dio un tiempo para recuperarse el hombre, que le caía otra situación encima y quedó completamente desvalido. Y sin embargo este hombre dijo, a pesar de lo que dicen mis amigos, y aún a pesar de ciertos juicios equivocados de Job con Dios, que hasta cierto punto lo trata de injusto, todavía dice, yo sé que mi Redentor vive. Aunque yo me estoy muriendo en este lecho, yo sé que Dios me vindicará en algún momento. Confianza en Dios en medio de las circunstancias. Así que te das cuenta entonces por qué la diferencia de palabras. Santiago lo que nos está moviendo entonces es en el espectro de las personas con las cuales a veces tenemos que ser pacientes, y en otros casos con las circunstancias, que no envuelven personas, sino de las pruebas que muchas veces vienen a nosotros. Fíjense, por ejemplo, que la palabra esta, hupomoné, que aparece en el versículo 11, es exactamente la misma palabra con la cual da inicio Santiago a la carta en el capítulo 1. Fíjense ahí en el verso 2 y 3, este hombre dice, hermanos, míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hupomoné. Bajar. La prueba lo que hace es ponernos en la perspectiva correcta. Y luego dice Santiago, denle la oportunidad a la paciencia que termine su trabajo. Verso 3 dice, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que empieza con esta palabra y luego la repite en esos términos en el versículo 11 del capítulo 5 de la carta de Santiago. Ahora bien, Pablo, por ejemplo, si bien es cierto que utiliza la palabra más en cuanto al trato que se tienen las personas, es decir, la misma que utiliza Santiago en los versos 7, 8 y 10, no quiere decir que Pablo tampoco tuviese en mente, cuando escribía sus cartas, acerca de la paciencia en medio de circunstancias adversas, que a lo mejor no envuelve gente. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa palabra sufridos, otra vez esto es una traducción, lo que tenemos nosotros, pero en realidad usa exactamente la misma palabra que utiliza Santiago, es hupomoné, que se traduce paciencia. O sea que Pablo está hablando, cuando dice sufridos en la tribulación, lo que está diciendo es pacientes en la tribulación. Pacientes cuando las cosas nos vienen en contra. Así que en Gálatas, Pablo está diciendo, sean pacientes ustedes entre las personas. Romanos dice, sean pacientes con las circunstancias que a veces son pruebas, nos dice Santiago, de parte de Dios, para pulir, para darle forma, para equiparnos o adiestrarnos, en fin, para una vida espiritual superior, hacernos hombres y mujeres cabales, completos, bien equipados. Y saben una cosa, yo me pongo a pensar a veces, qué lindo, ¿no? Qué hermosos son estos pensamientos, porque Jesús dijo que no nos va a dejar huérfanos. Y Dios, como buen padre, lo que hace entonces es amasarnos, trabajarnos, nos mete en el torno de las pruebas, para sacar el jugo de nosotros, hacer de nosotros algo que sea sabroso para su gloria, que pueda salir de ti la mujer y el hombre que Dios quiere de nosotros. Y es necesario pasar por las pruebas, que nos trilla y nos amasa y nos estruja, porque de allí sale ese producto precioso que le lleva gloria y honra a Dios. Y qué hermoso, pienso yo, a lo menos para mí, no sé, es saber que nosotros podemos, a través de nuestra vida, glorificar a Dios. Esta bolsa de maldad, de pecados, que Dios lo haya escogido para poder llevarle gloria. ¿No te parece que es algo hermoso? Que es un honor que Dios nos haya escogido de entre las naciones para que tú y yo podamos llevarle gloria. Para eso son las pruebas, para hacernos personas completas. ¿Por qué Santiago le pide a los lectores de esta carta, de su tiempo y de ahora, que tengan paciencia? ¿Por qué? Bueno, estaban pasando estos creyentes, como dice el capítulo 1, ¿no? Estaban pasando por diversas pruebas.
Y resulta que las circunstancias o las pruebas que estaban atravesando estaba afectando la parte emocional de la gente. Y entonces comenzaron a haber fricciones entre los creyentes en la dispersión. Santiago lo que hace entonces es uno de las columnas de la iglesia en aquel entonces, y manda esta carta, es un gran pastor Santiago, y lo que dice es: señores, cuidado cómo se tratan. Y ustedes pueden leer después toda la carta y van a notar que este hombre es uno de los hombres más prácticos del Nuevo Testamento, donde dice: cuidado cómo hablan entre ustedes. Habla de la lengua, habla de la parcialidad e imparcialidad, que no tratemos a la gente discriminando unos a otros, o que se le vayan los humos a la cabeza a alguno pensando que es un fenómeno, cuando la sabiduría viene de lo alto y somos todos iguales. Así que Santiago trata de poner en orden o poner en órbita alrededor de Dios y su gloria cómo deben vivir estos creyentes. Por eso es que les está enseñando: tengan paciencia, porque la estaban perdiendo. Las situaciones adversas los ponían nerviosos, los ponía irritables, y comenzaron a tener problemas y maltrato los unos con los otros. Nos evoca otra vez lo que pasaba en Galacia, ¿no es cierto? Que los hermanos también se trataban mal, y de otras iglesias que hemos estado observando. Para ayudarnos a entender esto, Santiago entonces va a utilizar 4 hermosos ejemplos. Va a usar, por ejemplo, la paciencia del sembrador. Primero, versículo 7, dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El hombre de campo, el que vive del cultivo, es un hombre que no tiene ningún control de las estaciones. El hombre no puede, como se pintan algunas culturas, de que se ponen a bailar alrededor de un fogón y cae lluvia. Eso es un mito, eso es una superstición. Pero realmente el hombre no tiene, él hace su trabajo, él se levanta temprano, agarra el arado, hace los surcos, después se va a buscar el saco de semillas y empieza a tirar las semillas en su debido lugar. Y luego a lo mejor, tapa las semillas, echa un poco de agua, pero tiene que esperar la lluvia, la que viene temprano, la última, y luego tiene que esperar también el clima apropiado. Una helada puede terminar con todo. Así que el hombre, ¿qué tiene ahora que hacer? Sentarse a esperar. Ya hizo su trabajo, ahora tiene que depender de los ciclos divinos. El Dios que controla las cosas, que tiene poder sobre la natura. Y entonces, eventualmente, este hombre, al haber sido paciente en esos tiempos de Dios, puede disfrutar el fruto de sus labores. Entonces, lo que va a hacer es segar y alimentar su casa, disfrutar de todo su trabajo. Hermano querido, fíjate que dice, por ejemplo: mirad cómo el labrador espera, y luego en el verso 8 dice: tened también vosotros paciencia. Observa el ejemplo del labrador y tú haz lo mismo. Hermano querido, hay circunstancias en la vida que están fuera de nuestro control. Nosotros no podemos controlar todas las cosas. Tenemos que trabajar. Tenemos que poner nuestra parte. Dios nos hizo responsables. Nos insertó en este mundo y ahora en la vida cristiana. En esta iglesia, si se quiere, si vamos a pensar en la providencia divina, o en el barrio donde viven, en la familia donde estás, en el trabajo. Dios te ha depositado en ese lugar para que tú desempeñes una labor. Pero luego tenemos que descansar en los tiempos de Dios y no tratar de manejar la vida totalmente en una forma independiente o autónoma de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dale a Dios su lugar y su tiempo, porque Él es el Señor de las estaciones. Hay cosas que tú no puedes manejar. Hay una cantidad de gente que cuando despiertan a esto de que no pueden manejar todas las cosas, entran en caos, en desesperación, porque, en fin, hay factores psicológicos de inseguridad y otras cosas que los llevan a fracasar. Confía en tu Dios. Mira el ejemplo, dice Santiago, de paciencia de este hombre que trabaja, pero también en su momento sabe esperar en la providencia divina. Mira ahí tu Biblia: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre
del Señor. Y acá la palabra aflicción también es una palabra interesante en el original. Hace referencia a el trato que se ocasionó a personas en el Antiguo Testamento que estaban sirviendo a Dios. Los profetas recibieron el mensaje, la responsabilidad de ir a hablar al pueblo de Dios que iba como la mona, iban mal, en todo sentido, partiendo desde el área espiritual y luego la política, la económica, la social. Y entonces los profetas eran estos mensajeros que le decían: señores, hay que mojarse las barbas, acá hay problemas, estamos en lío con Dios. Y esta gente, en lugar de tomar nota, que traían el mensaje o la palabra de Dios al pueblo para ayudarles, lo que hacían era perseguir a estos pobres hombres y los sometían a tremendas aflicciones. Y tú puedes leer en el libro de Hebreos, por ejemplo, al final del capítulo 11, o el Antiguo Testamento, hombres como Ezequiel, como, en fin, varios, Jeremías, profetas que sufrieron, pasaron las 1001. Hay una tradición que dice que hasta inclusive a Isaías le cayó. Dicen que lo serrucharon por el medio, no sé. Pero hombres que sufrieron. Hebreos dice que andaban corriendo de un lugar para otro. A veces se tenían que refugiar en una cueva porque los compatriotas no los podían ni ver. Y estos hombres, en lugar de despertar un sentido de represalia, de bronca, de rabia contra estos semejantes que los perseguían por llevar el mensaje de Dios, dice que fueron pacientes. Un ejemplo de paciencia cuando somos maltratados por otras personas. A veces, hermano querido, cuando nosotros no somos correspondidos, cuando tratamos de hacerle bien a alguien y la cosa no sale bien, o somos mal interpretados, ya sea porque soy un cristiano y le hablo del evangelio a alguien, puede ser desde las predicaciones de púlpito, en el trabajo, cuando nos relacionamos con otros y nos digan fanáticos, locos, supersticiosos, en la familia nos corta, nos saca del vínculo familiar porque somos ahora cristianos de fe evangélica y cosas por el estilo, y la gente nos trata mal. La reacción muchas veces es a la vindicación. Empezamos a enojarnos con las personas. Y este hombre, y lo que estaba pasando en las iglesias estas dispersas, Santiago dice: miren para atrás, miren a aquellos profetas que también pasaron lo que ustedes están pasando, pero no perdieron la chaveta. Fueron hombres que supieron tolerar por largo tiempo, fueron longánimes, fueron pacientes a pesar de la persecución, la paciencia de los profetas. Número 3, la paciencia de Job. Otra vez, ya hablamos de este señor, ¿no? Un personaje muy interesante. Ya vimos cómo cambia la palabra deliberadamente. Y justamente porque Job había perdido la paciencia con sus amigos, pero es un hombre que no perdió la paciencia con Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está ahí. Yo no tengo control de las cosas. Lo he perdido todo. Dios me quitó la salud, me quitó mis hijos, me quitó la fortuna, hasta me quitó la reputación que yo tenía delante de la sociedad en aquel entonces. Pero sin embargo, acá estoy y acá está Dios. Y cuando Dios disponga, va a arreglar todo este asunto. Un hombre que confiaba, que fue paciente en medio de todo ese dolor, esa angustia. Claro, nosotros a veces juzgamos a Job, miramos a Job, pero hay que ponerse un poco en la almohada donde se sentaba este hombre, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que de golpe y porrazo ustedes pierden la casa, pierden a su esposa, pierden a sus hijos, o sus esposos y sus hijos, pierden a todos sus familiares, pierden el trabajo, ¿cómo no se? Y encima le dicen: bueno, mire, ¿sabe qué? Usted tiene 4 meses para vivir, tiene un cáncer galopante. Pero ¿cómo va a reaccionar usted en medio de esa situación? Una detrás de la otra. Claro que uno pierde la paciencia, ¿no? Pero este hombre dice: miren el ejemplo de Job. Es cierto que Dios lo somete a pruebas. No pierdas la paciencia. O sabe esperar en el tiempo y la obra de Dios en tu vida. Y número 4, la paciencia de Jesús. Fíjense en que dicen al final del verso 11, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos hermosos ejemplos, pero noten que va aumentando, va hacia un vértice y nos lleva al mayor de los ejemplos que nosotros tenemos de paciencia. Y hay unas cosas muy interesantes, porque él dice acá, y habéis visto el fin del Señor.
Y el fin fue la cruz. Él no merecía ir a la cruz, pero fue a parar a la cruz. Y durante su vida terrenal no solamente pasó por circunstancias difíciles, pero si este hombre no tenía ni siquiera un lugar donde dormir. Las piedras eran su almohada. Gracias que en algunas casas le abrían la puerta, como la casa de la familia de Lázaro, donde éste podía en sus viajes como transeúnte o evangelista de poder descansar, pero si no, dormía en la intemperie con los discípulos. No tenía nada, vino con nada y se fue sin nada. Un pobre manto ahí que inclusive lo sortearon debajo de la cruz y cosas por el estilo. Así que las circunstancias no fueron favorables para Jesús. 30 años de lucha. Y luego tenemos el trato que le dio la gente a Jesús, que injustamente terminaron, eso lo vamos a ver el viernes, gritando desde debajo del madero cualquier cantidad de barbaridades cuando había hecho tanto bien para la humanidad. Y entonces Jesús bien podría haber dicho al ejército de los cielos, mándenme una hueste por favor y terminamos con este asunto, pero no, aguantó longánime, paciente, todos los vituperios, el atropello, los golpes, las lastimaduras, y su fin fue la cruz para salvarnos a nosotros. Y dice entonces este hombre, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fue la compasión y la misericordia de Dios lo que lo llevó a ser paciente hasta la cruz, hasta lo último, para la salvación de nuestras almas. Ahora, cuando tenemos estos hermosos ejemplos de paciencia, nos preguntamos ahora, o si tuviésemos a Santiago delante nuestro, le podríamos preguntar, ok, Santiago, ya está, ya agarré la onda. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tipo de paciencia quiere Santiago que nosotros ejercitemos? Porque ya vimos por qué, pero ¿qué tipo de paciencia? Que es otra pregunta distinta. Y entonces tenemos, en primer lugar, fíjense en el verso 7, el tipo de paciencia es una paciencia que tiene un solo límite. Y ese límite es la venida del Señor. Toma nota, verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No te quedes a mitad de camino. Hay veces que nosotros decimos, sí, tengo paciencia, pero llega un momento que en las circunstancias o en el trato con los demás perdemos la paciencia. A este no lo aguanto más, te lo voy a cazar del cuello. Lo voy a tirar por la ventana. O las circunstancias, no aguanto más, Señor. Despotricamos contra Dios, le tiramos la bronca. Señor, ¿pero qué estás haciendo? Te estás equivocando. Esto es un atropello. Y empezamos a despotricar contra todo y contra todos. Y cae a veces en la bolsa Dios también. No, acá dice que nosotros, el límite de nuestra paciencia es el día que Cristo venga por nosotros, o sea que tenemos una espera y un ejercicio que hacer. Y recuerda lo que dice Santiago al principio, que le demos el tiempo a esa paciencia para que haga su trabajo completo, no que te quedes como un astronauta que se viste la mitad del cuerpo nada más y se sube a la cápsula y se va al espacio, se muere. No es apto para la vida en el espacio. Bueno, para la vida espiritual, la otra vida, necesitamos ser equipados y para ello tenemos que darle el tiempo de equipamiento. Dice la paciencia, el límite es la venida del Señor. Por eso tenemos que aprender a esperar. La segunda cosa entonces, verso 7, una paciencia que espera. No solamente que tiene un límite, pero una paciencia que espera. Mirad cómo el labrador espera. Y esa es la palabra clave, con paciencia. En esta sociedad nosotros no sabemos esperar. Se nos ha metido en un ritmo de vida que todo tiene que ser ahora. Si estamos en una máquina de Coca-Cola y metemos la moneda y tarda en bajar la máquina, la Coca-Cola, bueno, estoy haciendo propaganda de la bebida, ¿no? La gaseosa, vamos a decir. ¿Qué hacemos con la máquina? Empezamos los puñetazos. Y la pateamos, la sacudimos, la damos vuelta de cabeza. Y de repente cae la cosa, ¿no? Cuando mandamos pedir un libro o algunas cosas en el Amazon, otra propaganda, estamos desesperados, tratando de que todos los días salimos al buzón para ver si llegó esta novedad que estamos esperando. Si llega un día tarde, ya estamos con todos los pájaros dados vueltas. Queremos comernos al cartero o al UPS, porque yo lo estaba esperando. Me dijeron que iba a venir de 3 a 4 días.
¿Y qué? Cuando pasó al 5.º día por algún retraso nos volvemos locos, llamamos por teléfono. Oiga, ¿pero qué es lo que está pasando? Ahí voy a mandar un juicio, voy a reventar a todos, que no sé con mi producto. Y nos volvemos locos. Si el colectivo llega 5 minutos tarde, ni hablar. Si compramos todo frisado y lo metemos de cabeza en el microwave y apretamos 4 botones, ahora yo estoy aprendiendo, me está enseñando mi señora a usar el microwave, finalmente. Nos metemos porque no nos alcanza el tiempo, no tenemos paciencia para cocinar. Y el lavarropa y todo lo demás. Ahora, no estoy diciendo que no se compren un microwave, no me malentiendan, no se compren un lavarropa, Si esto ayuda, dele para adelante. Pero a lo que estoy yendo es que no sabemos esperar. Andamos enloquecidos. Entonces, Santiago lo que quiere de nosotros es un ejercicio de una paciencia que espera. Número 3, una paciencia que afirma. Fíjense en el versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. La persona que está irritable, que no sabe esperar, su corazón está cavilando, no está clavado en las cosas del Señor. No está metido, ¿no es cierto? No está hundido en los propósitos y los tiempos del Señor. Queremos todo ya. Queremos que Dios haga nuestra voluntad en nuestro tiempo, en nuestros parámetros. Este hombre nos está diciendo que la paciencia lo que tiene que hacer es afianzar nuestras vidas, de confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque no tengo control a veces de las cosas. Dios sí. Y si Dios tiene el control, yo descargo, yo vacío toda mi confianza, es un acto de fe en ese Dios, que es el Dios de los tiempos, el Dios de la paciencia, según el apóstol Pablo a los Gálatas. Y noten que dice, en el versículo 7, que tened ustedes paciencia porque la venida del Señor está cerca. Y nos devuelve otra vez a la idea del verso 7, donde dice este hombre que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Hace un marco de ideas, ¿no es cierto? Arranca con la venida del Señor y cierra esta idea entonces con la venida del Señor. Así que nos está indicando que en ese tiempo en que esperamos al Señor, que nos vayamos afirmando en el corazón. Dime una cosa, ¿tu corazón hoy está más firme en las cosas de Dios que ayer? Hoy, como creyente, ¿eres más sólido en la espera que la semana pasada? ¿Estamos más convencidos de las cosas de Dios? Hoy somos más maduros debido a la comprensión de la palabra de Dios y su consejo que el día que nos convertimos a Cristo. ¿Cómo está tu corazón? Dios dice, dame tu corazón, hijo mío, pero ¿se lo damos? ¿O le damos las arterias? Le damos pedazos del corazón. Dios dice, dámelo todo tu corazón. Y afírmalo. Y la manera de afirmarlo es teniendo confianza y fe en ese Dios todopoderoso. Y entonces una aplicación muy interesante ahí en el versículo 9, ¿no? Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Otra vez había problemas entre los hermanos en la dispersión, lo mismo que pasaba en la iglesia de Galacia. Y Santiago dice, muchachos, paren la moto. A ver, déjense de macana, no se peleen más. Terminen con esto de las quejas y de usar la vida cristiana en una forma desperdiciada. Y dice, para que no vengan a ser condenados, porque eventualmente nos tenemos que presentar delante del juez. Y noten que dice, y el juez está delante de la puerta, está ahí nomás, listo para poner las cosas en orden, para llamarnos la atención, ¿no es cierto?, darle a cada uno según haya actuado. Esta es una hermosa palabra de consuelo, Dice, aguanten, sean longánimes, sean tolerantes, hasta que el Señor venga, porque el juez está ahí a la puerta. El que viene a vindicar tu causa está ahí afuera. Pero ojo, no solamente es una palabra de estímulo, es una palabra de advertencia para aquel que es el que causa los problemas al otro. Porque el juez es el que va a emitir juicio. A la víctima le va a decir, eres exonerado. Pero al que causó los problemas le va a decir, ahora tú te vas a ver conmigo. Y ese juez es Dios. Así que tenemos una palabra de estímulo y tenemos una palabra de consuelo y tenemos una palabra de advertencia para aquellos, como en el caso del contexto, los ricos opresores que maltrataban a la gente, ¿no? Así que eso es algo para tenerse en cuenta. Y por último, una paciencia que imita buenos ejemplos, que ya lo hemos estado viendo, versos 7 a los 11.
busca bien tus ejemplos de paciencia. Nosotros a veces emulamos personas equivocadas. Hoy en el campo evangélico prendemos la televisión o el YouTube. ¿Y quiénes son los ejemplos de la iglesia? Y los apóstoles, los chantapufis, decimos en mi país, los mentirosos, estafadores. El pueblo habla todo seco, le sacan la plata. Los tipos manejan Mercedes-Benz, tienen aviones privados, helicópteros, y el pueblo se muere de hambre. ¿Y qué hacemos? Aplaudimos a esos señores. Tiran a la gente de los púlpitos con revuelo de sacos y la gente se levanta y aplaude. ¡Viva, viva! Este es mi ejemplo, este es mi pastor, estos son nuestros hombres. Vamos. ¿Y por qué está mal el cristianismo contemporáneo? Porque estamos buscando los ejemplos equivocados. Nosotros tenemos ejemplos claros, precisos, a través de la historia, que son los que nos estimulan a buscar a Dios, no a buscarnos a nosotros mismos. A glorificar a Dios, no exaltarnos a nosotros mismos. A confiar en Dios, no a confiar en nuestros bienes y nuestros esfuerzos. Nos llevaron de la mano para cualquier lado. Busca bien tus ejemplos. Mira bien a quién estás siguiendo. Y el ejemplo supremo, nos dice este hombre, es la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Toda mujer y todo hombre que sigue al Señor sabe que su vida va a ser una vida bien caminada. Imitas a hombres mortales y caídos. Y bueno, mi querido, vas a ser un mortal que te vas a caer muchas veces porque has escogido los ejemplos equivocados. Y entonces hay tres frases de estímulo muy hermosas a mi juicio, ¿no es cierto?, para ejercitar la paciencia. Verso 7 dice, fíjense en la dinámica, la secuencia, dice hasta la venida del Señor. Verso 8, la venida del Señor está cerca. Y luego verso 9 dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Así que toma nota cómo Santiago va armando una dinámica. El Señor viene, está cerca. Bueno, pero ¿qué tan cerca? Está la puerta. Es cuestión de que Él le dé vuelta al picaporte y aparece repentinamente, como dice Pedro, como ladrón en la noche. Nos va a agarrar a todos desprevenidos, a todos dormidos quizás. Y entonces la Escritura lo que quiere es despabilarnos, sacudirnos para que estemos abiertos. ¡Qué hermoso estímulo! Dios no está lejos, Dios está a la puerta para terminar con esta larga espera y podamos ponerle fin a nuestras luchas, nuestros sufrimientos y pruebas que encaramos ahora en la vida. Por lo tanto, hermano querido, tengamos paciencia. Eso es lo que quiere Santiago. Eso es lo que quiere Pablo cuando escribe a los Gálatas. Dice, el fruto del Espíritu, entre otras cosas, amor, gozo, paz, y luego agrega paciencia. Es decir, soportar por largos periodos de tiempo las circunstancias y las personas que a veces son difíciles. Hermano, yo comprendo que a veces las situaciones en la vida son difíciles. Yo paso situaciones difíciles, todos pasamos situaciones difíciles, la enfermedad, problemas en el trabajo, gente que nos trata mal, circunstancias que no planeamos y vienen, caen de repente. Cualquier cantidad, cada uno de nosotros tenemos una historia para contar. Pero encontramos que Dios está usando todas estas cosas para producir en ti ese anhelo de espera constante hasta aquel día que el Señor venga por nosotros. ¿Saben una cosa? La vida está compuesta por un escenario de espera. El niño dijo, alguien tiene que esperar hasta tener la edad para andar en bicicleta. El joven tiene que esperar su turno hasta que algún día pueda tener su licencia de conducir. El adulto tiene que esperar terminar sus cursos para llegar a ser un ingeniero, un médico o lo que sea. El esposo tiene que esperar los tiempos para que en el trabajo le den el ascenso y el aumento de sueldo. Los ancianos tienen que esperar su tiempo también para ser atendidos y ser considerados por el sistema, la red social que está a favor de ellos. En este país, en otros pobres, pasan las mil y una. Y de la misma manera tú y yo, como cristianos, también tenemos que esperar nuestro tiempo, como esperamos toda la vida un montón de cosas, para que el Señor nos lleve a su presencia y termine esa larga espera y podamos gozar en la gloria eterna. Aguanta, mi querido hermano, no pierdas la esperanza en el sufrimiento y el dolor. Aguanta, espera, porque
que el Señor está a las puertas y viene a buscar a su iglesia. Quiera Dios que esta semana podamos poner en práctica estos consejos de Santiago y Pablo, por supuesto, en Gálatas, diciéndonos que esto es un producto, esta paciencia no es un esfuerzo nuestro, sino que es una obra de Dios en nosotros a través de su santo y bendito Espíritu. Vamos a orar. Señor, qué saludable es tu palabra, porque a veces, y tú sabes, nos conoces, no necesitamos ponerte al tanto de cómo nos desenvolvemos. Y a veces, Señor, perdemos la paciencia. Y lanzamos acusaciones contra todos, nos enojamos. A veces, Señor, inclusive caes tú también en la lista y no está bien eso. Y es por eso que pedimos perdón, volvemos a ti, Señor, con un rostro turbio por la vergüenza, y venimos a ti diciéndote, Señor, usa las pruebas, usa todo lo que estimes necesario para hacernos mejores personas. Gracias que contamos contigo, que el Espíritu, Señor, está en nosotros y produce ese fruto que es, entre otras cosas, la paciencia. Danos oportunidades esta semana para ejercitar este punto tan importante en la vida de cada creyente. Gracias por tu palabra una vez más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.